Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cara y Seca, lo que hay detrás de las noticias. Ya saben, mi nombre es Omar López y hoy estoy con un invitado de lujo. Cómo trabajar la realidad desde lo periodístico, la actualidad desde lo periodístico, sin tener en cuenta la historia, sin tener en cuenta la memoria. Es como imposible, más allá de que tenemos medios, sobre todo medios hegemónicos, que lo hacen ocultando la información, secuestrando la información, malentendiendo la realidad. Hugo Chumbita es historiador, un hombre que acaba de editar un nuevo material, un nuevo libro que quiero compartir con ustedes. Ahora le vamos a preguntar a él, manuscrito de Joaquina, San Martín y el secreto de la familia Alvear, un material que me parece que va a haber que leerlo con mucho ahínco. Me parece que es un material que tiene mucha investigación, como todo lo que hace Chumbita. Hugo, gracias, muy amable por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Conociendo mate amargo. Bueno, y nosotros conociendo, o con ganas de conocer, ¿cuándo terminaste este libro? ¿Cuándo entró a imprenta? Bueno, ese libro se editó a fines del año pasado y bueno, está recién... Es en realidad la segunda edición de un trabajo anterior, pero que ha salido por fin bien impreso, con muy buenas ilustraciones, como queríamos, para mostrar también las imágenes de esta historia secreta, ¿no? del origen de San Martín. Veo que está muy bien maquetado aparte, ¿no? O sea, está bien diseñado, ¿sí? Está muy cuidado. Todos estos cuidados son muy importantes. Y esos documentos, los facsímiles sí, de los manuscritos, sí, que son justamente el tema clave del libro, ¿no? ¿Por qué? Contales sintéticamente. Bueno, este es el famoso libro de Joaquina de Alvear, sí, la hija de Carlos de Alvear, que ella revela en sus memorias que su padre era en realidad medio hermano de San Martín. Es decir, San Martín era hijo natural de don Diego de Alvear, concebido con una indígena correntina, así lo cuenta ella en sus memorias, y este manuscrito, que apareció allá por el año 2000, fue el detonante de esta revelación que en realidad era un secreto a voces entre muchos historiadores, familias tradicionales porteñas y familias correntinas de la zona del litoral del río Uruguay, que guardaron durante, 2 siglos este secreto. Pero de pronto, se dan las condiciones además de un cambio de mentalidad que yo creo que hoy nadie se puede alarmar ni sentir menoscabado la figura de San Martín por el hecho de revelar un origen que era, por otra parte, el de muchas familias, mucha gente en aquellos tiempos, en los tiempos coloniales, cuando nace San Martín en esa pequeña aldea de Yapeyú, allá perdida en la costa del río Uruguay, ¿no? Estoy mirando tu libro y ya tengo ganas de ponerme a leerlo, quiero ser honesto, ¿no? Joaquina María Mercedes de Alvear tuvo la suerte y la desgracia de venir al mundo en la época de la Revolución. Mira qué linda manera de empezarlo, ¿no? Los criollos cortaron las cámaras coloniales y aunque esa ruptura, dice nuestro querido amigo, desató interminables guerras, disputas y revueltas, fue al despertar de un pueblo que comenzaba a creer en las promesas de la libertad, la igualdad y la fraternidad, de tal manera que nadie podía negarse a dar algo de sí para la causa. Me encantan estas primeras líneas, es atractivo, atrapa. Pero bueno, vamos a volver a hablar del libro en otro momento, porque hoy queríamos preguntarle a Hugo Chumbita cómo analiza este momento de la realidad política argentina, donde hay una palanca que tal vez sea clave en el movimiento político, cultural, sindical, que no está como accionada o que está partida, ¿no es cierto? Y uno recuerda aquellos tiempos de la CGT de los argentinos, ¿no? De Rodolfo Walsh, el diario de la CGT de los argentinos, el concepto de la batalla cultural, de la organización a través de un medio de comunicación de la clase obrera, a esta soledad
mediática desde la clase trabajadora, salvando las historias del Suter, con Página 2 y demás. ¿Cómo reflexionás sobre eso, Hugo? Bueno, el año pasado se cumplían los 50 años de la CGT de los argentinos. Sí, señor. Y los herederos, e incluso el sucesor de Raimundo Ongaro, que fue el líder de aquella etapa, Héctor Amichetti, de los gráficos, colaboró en una serie de actividades que hicimos junto con alguna gente de la cátedra libre que tenemos en Filosofía y Letras, en una rememoración de los acontecimientos más importantes de aquel tiempo, de aquellos días, comparándolo, trayéndolo a la comparación con la actualidad, donde es verdad que pareciera que la clase obrera, el movimiento sindical, ha perdido un poco ese liderazgo que tenía en aquel momento. En aquel momento, Raimundo Ongaro, desde la CGT de los argentinos, con ese equipo brillante, ¿no?, que lo rodea, convoca a los estudiantes, a los profesionales, a los políticos, y se crea un formidable movimiento que es el que derroca, en definitiva, Cordobazo mediante, ¿no? Hay que recordar también a Agustín Tosco. A Juan Carlos Onganía. La dictadura de Onganía. Es el prólogo de la caída de Onganía, que está desgastada por esa resistencia social que lidera este grupo de sindicatos combativos. Bueno, hoy existe una corriente federal interesante, ¿no?, que tiene sus diferencias con la conducción más blanda, ¿no?, de la CGT. Como siempre, en el movimiento obrero se han dado diversas líneas, ¿no? Perón los llamaba los apresurados y los retardatarios. Es verdad que... Qué finura de Perón, ¿eh? Es verdad que sí, éramos un poco apresurados. Yo en ese momento era un joven recién recibido de abogado que me sumé a trabajar con los gráficos y después con la CGTA. Pero es verdad que había quizá un exceso de expectativas o de ilusiones, pero motivadas por una dictadura atroz que cerraba todos los caminos de las manifestaciones populares, de los derechos sociales tan duramente conquistados a lo largo de décadas. Esa época, terminó detonando violentamente, como no podía ser de otra manera, y esa es una lección que hay que asimilar. Pero yo creo que hoy hace falta una presencia más firme del movimiento obrero, de los sindicatos, donde hay una extraordinaria reserva de ese sueño, ¿no?, de una Argentina democrática, justa, libre. Y estamos contemplando un proceso político de involución muy, muy duro, ¿no?, en todos los órdenes. Hablando de historia, tenemos un presidente que pareciera dar marcha atrás en el proceso histórico y le pide disculpas a los reyes de España, ¿no?, por habernos independizado de ellos. Hay una negación incluso de los próceres en los billetes, en esa imagen, ¿no?, tan interesante que era rescatar el pasado a través de sus grandes figuras. Hay un intento, digamos, Lo que sucede, perdón, Sí. Hugo Chumbita, lo que sucede que a estas clases dominantes, a estas clases tan atadas a su concepto cultural de lo extranjero, que extraen la riqueza y nada más que le importa eso, todo lo que sea la memoria, todo lo que sea la identidad, todo lo que sea la historia de una sociedad, no les importa. Por eso arrancaron de cuajo todas las imágenes de los billetes. Han puesto animalitos porque los animalitos de última practican la caza mayor, así que los bajan a tiros, no les importa. Yo te quería preguntar, Hugo, si tenés 2 minutos, Sí. de aquella experiencia tuya en la CGT de los argentinos, eras un joven abogado, ¿qué fue lo que más te impactó en esa construcción de la palabra, del pensamiento que representaba la clase trabajadora en pelea, empulseada con el capitalismo que lo dominaba? Bueno, a mí me impresionó muchísimo
la figura de estos dirigentes sindicales salidos del seno de la clase obrera, ¿no? Que de pronto tenían un discurso tan lúcido, tan justo, y que fueron realmente como los maestros de nuestra generación. Yo me había formado en las juventudes peronistas y bueno, Framini, Gacera, Guillán en su primera época, y luego Raimundo Ongaro, ¿no? Fueron realmente figuras excepcionales y bueno, y a nosotros, a los jóvenes y a los profesionales, en el caso de los abogados, ¿no es cierto?, nos arrastraron o nos comprometieron a luchar codo a codo en esa causa popular. Esta fue una experiencia inédita porque los abogados, bueno, salíamos de ese riñón liberal universitario que era la Facultad de Derecho. Uh-huh. Yo recuerdo que toda la carrera para mí fue un constante sufrimiento, ¿no? De tener profesores como Martínez de Hoz, García Belsunce, ¿no? Bueno, y después esa experiencia de la CGT nos señalaba un camino a los abogados, a los profesionales jóvenes, de lucha por los derechos humanos, por los derechos sociales. Esto fue todo una nueva perspectiva que se abrió en el país. Y esa playa de abogados que encabezaban Mario Landaburu, Ortega Peña, Duhalde, Solari Irigoyen. Enormes personajes, enormes. Personajes realmente inolvidables que para mí fueron maestros, ¿no? Claro, claro. Junto a esa movilización extraordinaria de las bases sociales, ¿no es cierto?, del país, que fue lo que, bueno, marcó, yo creo, un hito culminante, ¿no?, en las luchas sociales de nuestro país. Hugo, se nos está acabando el tiempo, pero yo quería hacerte la última pregunta, la última reflexión, ¿no? ¿Qué esperás de la etapa social y política de aquí al proceso electoral que se viene y sobre todo el momento del movimiento sindical, ¿no? ¿Qué esperás? Bueno, hoy en día, por suerte, se han encontrado otras vías de lucha política que, descartando la violencia, que en la década de los 60 y de los 70, ¿no es cierto?, fue terrible. Y esta estrategia electoral, que es una de las vertientes de la lucha popular, plantea una serie de dificultades muy serias, porque hay que tener en cuenta que el país la sociedad ha sido en gran medida despolitizada por las etapas de las dictaduras militares, el terror, el miedo, ¿no? El no te metás. Uh-huh. Se ha creado, hay un sector de la población intermedio que muchas veces decide una elección que es permeable a el sentido común más banal que manipula el neoliberalismo. Y bueno, y hay que tener en cuenta esa necesidad del movimiento popular de ganar un espacio electoral. Totalmente. Atrayendo a sectores vacilantes que muchas veces deciden, como fue en el caso del 2015, una elección contra sus propios intereses, ¿no? Hugo, nos queda mucho en el tintero. Ojalá que pronto te tengamos por aquí nuevamente. Y me gustaría mucho poder leer este libro y poder hablar del libro, que ya me voy a encargar de que la editorial me lo entregue, SICUS, una editorial muy amiga de todos nosotros, porque en la historia hay muchas respuestas siempre del presente. Pequeñas, grandes. Esa metáfora de San Martín, hijo de una india, ¿no? Nos cambia la perspectiva de lo que fue Totalmente. La Revolución de Mayo y de lo que fue la sociedad de la cual venimos. Totalmente. Hugo, gracias enormes. Yo sé que se quedaron con ganas de seguir escuchándolo. Yo tenía ganas, puede ser que hagamos un programa especial, de si lo vio a Rodolfo Walsh, si pudo hablar con él, toda esa época
que es muy importante volver a recuperarla, es muy importante, sobre todo en un gremio como el nuestro, el de los periodistas, que tenemos más de 100 desaparecidos. Amigas, amigos, Hugo, gracias a ustedes, abrazo, y mañana, como siempre, nos volvemos a reencontrar. Gracias, Hugo Chumbita. Gracias a ustedes.